Muy buenas tardes. Muchas gracias de compartir o por compartir este momento con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del impacto de tecnologías SaaS en el mantenimiento de la agroindustria. Tengo el privilegio de compartir la exposición el día de hoy con Juan Carlos Sáenz, quien es uno de los líderes regionales comerciales de Fractal, y también con Luis Penado, que es el jefe de planificación y gestión de activos de la empresa Cogeneración Green Power, lo cual le da una nota de color bastante interesante a la exposición de hoy. Y quien les habla, Salvador Zuniaga, que trabajó ya en la parte de punto de marketing también de Fractal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, damos inicio a la sesión de hoy, que corresponde a una línea o a una continuidad de seminarios que vamos a estar haciendo en este año, muy enfocados en la industria. Vamos a tratar de aterrizar todo lo que hemos aprendido en las diferentes verticales del sector industrial para ver cómo podemos optimizar las funciones de gestión y de supervisión y control de mantenimiento, ¿sí? De hecho, el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar un poquito acerca del sector industrial, cuáles son sus retos, desafíos, condiciones, también cómo podemos tomar en cuenta las tecnologías emergentes y las tecnologías estandarizadas actuales en este rubro en particular para optimizar todo lo que tenga que ver con los activos propios de la agroindustria. Luego, felizmente, Juan Carlos se va a encargar de explicarnos en qué consiste un CMMS, GEMAO, cómo podemos extraer ventajas de ello, saber si lo necesitamos o no en primer lugar, y luego vamos a conducir una pequeña demostración con Fractal. Y esto nos va a dar paso a conversar luego con Luis Pinedo acerca de cómo hace su empresa Green Power, que está ubicada en Nicaragua, para gestionar su plan de mantenimiento, sus activos, y cómo esto tiene a su vez una correlación con la agroindustria y con el toque, con el enfoque ecosostenible que le caracteriza a esta empresa, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Con relación al tema de la agroindustria, sabemos que, por supuesto, esto es un sector industrial que conforma la parte primaria de nuestras economías. Independientemente del país, siempre la agroindustria, incluyendo, por supuesto, también la parte de ganadería, corresponde a la base de todo nuestro sistema productivo. Pero particularmente el sector agroindustrial contempla, si se quiere, desde el punto de vista de ingeniería, desde la mirada de la ingeniería, una serie de capas de disciplinas que yo creo que en otro sector sería un poquito más complicado de ver. En el sector agroindustria y también en la parte ganadera vamos a ver la multidisciplinariedad que tiene que ver con la confluencia de ingenieros civiles, ingenieros metalmecánicos, ingenieros agrónomos, por supuesto, toda la parte de ingeniería eléctrica, fabricación de galpones industriales, metalmecánica, diseño de maquinaria. Incluso cuando vamos a la parte de producción nos vamos a encontrar con el diseño de maquinaria personalizada. Nuestros amigos que nos están viendo desde el punto de vista del packaging, desde el punto de vista de las líneas de producción, sabrán que aunque se compren módulos o maquinarias o estaciones más o menos estandarizadas, al final hay que darle un toque o un ajuste técnico para que las mismas operen de acuerdo a nuestras condiciones de operación. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con cadenas de frío, flotas de transporte. Y si nos tocara discernir un poco cuál va a ser el camino o cuál es el camino en la agroindustria desde el inicio hasta el final, podríamos presuponer que todo inicia con el cuidado del terreno para luego hacer las labores de siembra. Luego cuidamos los cultivos, todo lo que tenga que ver con la supervisión y gestión de los cultivos. Llega el momento de la cosecha. Esta cosecha, y también podemos obviamente pensar en el análogo de los mataderos, todo esto, todas estas materias primas se llevan rápidamente, o al menos lo más rápido posible, al almacén, a la bodega, al silo, a la parte de producción para que sean procesados de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su propósito final. Y después enviamos todo esto a través de los canales de distribución, a través de las flotas de transporte o incluso otros vehículos. Entonces se ve más o menos un ciclo que en términos generales podría más o menos englobar
cuál es la visión ingenieril sobre la agroindustria y más o menos cuáles son los hitos o los checkpoints en cada una de estas etapas. Ahora bien, nosotros como Fractal tenemos una importante cantidad de usuarios en nuestro ecosistema de gestión de mantenimiento y recientemente hemos levantado una encuesta que la realizó a 6.500 usuarios, a través de la cual pudimos rescatar cuáles son las variables de los activos más populares o cuáles son las variables que más se miden de los activos, independientemente del momento o del ciclo de producción, independientemente de la etapa en la que se encuentren. Y lo que más destaca típicamente es la medida de voltajes, temperaturas, también todo lo que tenga una medición de encendido apagado, saber si un activo está on u off, ¿sí? Y ya en otros lugares estaría la presión, por supuesto que la calidad del aire, la calidad del agua, las vibraciones, lo cual de alguna forma nos permite entrever que la parte energética de la agroindustria está muy relacionada con los activos críticos o con los análisis de criticidad que deben realizarse, ¿sí? De hecho, cuando reconfiguramos la data y la convertimos en una data un poquito más cualitativa, en el lado izquierdo vamos a observar cuáles son las variables primarias que hemos observado que más se miden. Fíjense que el tamaño de la palabra es proporcional a la importancia o a la cantidad de veces que nuestros usuarios han repetido una y otra vez que esa es la variable para ellos prioritaria. Fíjense que destaca mucho de nuevo voltaje, presión, temperatura, caudal, vibraciones. Y en segundo lugar, quizás sea importante también, pero no es lo primero que se les ocurre, sin embargo sigue siendo muy importante, están las variables relacionadas con horas o con el medidor tipo orómetro, desgastes, pinturas, incluso la frecuencia. Pero fíjense que de nuevo se repite más o menos el contexto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con amperaje, impedancias, resistencias, frecuencia, corriente, corresponde de nuevo a la parte eléctrica, a la parte energética, sin menoscabo o sin desdeñar, por supuesto, las otras variables que son cruciales y que son críticas para los activos. Ahora bien, la agroindustria, además de estos ciclos bien definidos y de estas variables bien definidas, también presenta de suyo unas condiciones, retos y desafíos que son muy propias de ese sector en particular. Además de la típica gestión de ingeniería, bien sea de diseño, bien sea de mantenimiento y de planificación, también hay que circunscribirnos o quizás en términos matemáticos, meternos dentro de las condiciones de borde que corresponden a este sector en particular. Entonces estamos supeditados al hecho de que hay estacionalidad de la cosecha, o sea, no siempre se puede sembrar lo que queremos y de hecho esta cosecha se puede, se puede cosechar, se puede, valga la redundancia, se puede extraer en ciertos meses del año. Al mismo tiempo, la cantidad de cosecha está limitada o está determinada, mejor dicho, por el tipo de fruto, vegetal o hortaliza que estemos trabajando y la cantidad varía. Lo que pudiésemos obtener el año pasado no es igual a lo que podemos obtener en este año, lo cual mantiene una dinámica bastante variable en términos de ingeniería y en términos de producción. ¿Sí? Debemos acoplarnos constantemente a la cantidad de materia prima que nos llega como insumo. La vida útil de la materia prima también es una variable, no es un valor constante, siempre estamos variando acerca de si llega la materia prima con cierta frescura, sin ningún tipo de dilación en el transporte, desde los campos, desde el terreno hacia la planta o hacia el almacén, o si hay algún tipo de inconveniente, quizás con la cadena de frío, quizás con la refrigeración, que nos permite tomar decisiones alternas, no tan deseables a veces, para aprovechar y que no haya ningún desperdicio por parte de esta materia prima. Y algo, por supuesto, característico de la agroindustria es que hay una mano de obra intensiva. No todo se puede mecanizar, no todo se puede automatizar y de hecho resulta, en no pocas ocasiones, valga decir, resulta conveniente que la mano de obra sea justamente manual, que sea artesanal, ¿sí? Esto se rescata muchísimo. Pero por otro lado, en este momento, en el año 2023, en el siglo XXI, también nos enfrentamos a otras condiciones de frontera que vale la pena analizar.
Les comento que de aquí a 30 años, lo cual marca de alguna forma una responsabilidad para nuestra generación y para la generación que nos sigue, de aquí a 30 años se estila que la población mundial llegue a unos 10.000 millones de personas, lo cual quiere decir que estamos entrando no en una crisis alimenticia o alimentaria, pero sí estamos hablando de un problema de escala global que de alguna forma nos empuja a prever si van a haber, si va a haber suficiente cantidad de proteína de calidad de aquí al año 2050, por ejemplo. Entonces, sabemos que la proteína de calidad viene sobre todo de los cárnicos y algunos pocos, por supuesto, sector pesca y también, por supuesto, de algunos vegetales. Entonces, ya no es un tanto un problema de sobrepoblación y de saber en dónde vamos a vivir. De hecho, lo que se espera es que la población se redistribuya hacia la provincia. Usualmente vivimos la gran mayoría en capitales, en las ciudades, pero va a haber una redistribución por las áreas rurales, y en ese sentido no hay ningún tipo de problemática, pero sí va a haber algún tipo de problema con relación a las proteínas que debemos consumir. Esto nos obliga desde este momento, para todos los profesionales, todos los técnicos y gerentes del día de hoy, y también para los que apenas ahorita se estén graduando de técnicos de mantenimiento, técnicos electricistas, técnicos mecánicos, también por supuesto agricultores, ingenieros, agroindustriales, toda esta nueva camada que está saliendo ahorita de las universidades y de institutos técnicos, tienen ese reto también de poder optimizar todos nuestros sistemas de producción, de siembra, cosecha, producción y distribución, para que realmente no haya ningún tipo de desgaste. Ya tenemos que trabajar como un estándar de desafío tecnológico como base, como la transformación digital como base para poder suplir todo lo que se nos viene, ¿sí? Entonces, esto implica de suyo que los suelos estén optimizados, que sean saludables, que sean sostenibles, lo cual tiende hacia una línea de investigación que se llama agricultura regenerativa. Quizás, por ejemplo, podríamos tener un sembradío de maíz durante 9 meses y luego cuando se haga la cosecha, para no desaprovechar el terreno, pero tampoco para agotarlo, porque también el terreno tiene su ciclo de vida, tiene su ciclo de descanso, habría que sembrar de repente pasto y con ese pasto podemos alimentar al ganado para luego, después del consumo del ganado, volver a sembrar el maíz. Esa sería una forma inteligente de reaprovechar el terreno. Pero a la vez, esto implica que de manera alternativa o en paralelo tengamos medición y reporte de variables técnicas y biológicas también. Fíjense que si un grupo de personas dentro de una parroquia, dentro de un municipio se enferma, lo más razonable es que a ese grupo de personas se les dé un antibiótico o se les vacune o se les cure, y no que estemos vacunando a toda la ciudad o a todo el país en vista de ese pequeño grupo focalizado, ¿no? También, por supuesto, esto depende de la enfermedad. Pero así como ocurre eso a nivel humano, también tenemos un análogo en el tema de la siembra. A veces se utilizan unos químicos que afectan a toda la cosecha, a todo el sembradío, cuando hay un foco de enfermedad o hay algo malicioso en un pequeño parcelamiento de todo el terreno. Entonces, esa clase de visión científica, de precisión, es a lo que estamos apuntando en este año y en los años siguientes para mitigar los desperdicios o para hacer de nuestro sector agroindustrial uno mucho más inteligente, que es lo que se quiere incluso con la transformación digital. Entonces, hemos identificado tres pilares en particular: uno que tiene que ver con la mecanización, otro que tiene que ver con la manipulación genética, ¿sí? Aquí hay mucho apoyo de ingeniería agroindustrial y de biólogos también, y por supuesto la parte de digitalización. Y estos tres pilares nos conducen, convergen hacia un camino que se llama agricultura de precisión. Agricultura, vamos a llamarlo como científica y algo más, ¿sí? Necesitamos datos y datos precisos y datos en tiempo real que además podamos combinar en un ecosistema de información, en este caso para nosotros, en el día de hoy, de un sistema de gestión de mantenimiento, que es lo que nos compete en esta área, ¿sí? De hecho, si quieren saber más un poquito acerca de las tendencias que se vienen para este año y para dentro de los próximos 30 años,
aquí con muchísimo gusto le vamos a dejar un enlace para que se descarguen este ebook acerca de la food tech, o sea, de las tecnologías aplicadas al sector alimenticio, que bueno, tienen que ver justamente con todo lo que hemos explicado hace unos minutos brevemente, ¿no? O sea, si quieren indagar acerca de cuál es este tema de agricultura regenerativa, en qué papel va a tener la inteligencia artificial en todo esto, qué papel va a tener el aprendizaje de máquina, las tecnologías de mantenimiento, se pueden descargar y van a tener una guía a la mano para poder analizar analizar estos temas y por supuesto debatirlos entre sus equipos de ingeniería, ¿no? Y bueno, al respecto, justamente tomando en consideración todo lo dicho, ya la Comisión Europea desde el año 2017 está viendo el tema agroindustrial como un universo que se va incrementando cada vez más de acuerdo a la complejidad y de acuerdo, por supuesto, a la necesidad de cada cosecha, de cada caso en específico, de cada caso de estudio, ¿sí? Pero podríamos, por ejemplo, decir que el primer pasito en este macrosistema que nos va a permitir garantizar la producción de aquí a unos 30 años, empieza, por supuesto, con la gestión de ingeniería, tanto de mantenimiento como de siembra, cosecha, producción, con lo que ocurre y aún todavía en nuestros países, que es la producción artesanal, con una mano quizás con apoyo de maquinarias, en donde sencillamente no hay ningún tipo de digitalización. Esto, por fortuna, ya ha venido cambiando en los últimos años. Realmente ya ese no es el estándar, ha sido, digamos, la práctica del siglo XX, pero ya desde hace unos 30 años, 20 años, lo que se estila es el paso número 2, que es la agroindustria inteligente, en donde ya estamos comenzando a digitalizar y a medir algunos de los procesos. De hecho, una variable, un KPI bastante afortunado y esperanzador es que la confiabilidad en Latinoamérica, nuestros clientes están en toda Latinoamérica y lo que hemos detectado es que el porcentaje de confiabilidad y disponibilidad en Latinoamérica de los activos está en el orden de los 80 e incluso 90%, lo cual implica que ya la práctica de mantenimiento correctivo es cosa del pasado. Obviamente siempre van a haber casos de algunos incendios, incendios metafóricamente hablando, por supuesto, algunas urgencias a remediar, pero la mayor parte del mantenimiento se concentra felizmente en mantenimiento preventivo. Ya es una práctica que se ejecuta actualmente como un estándar, lo cual nos hace bastante, nos contenta mucho, nos complace. Y realmente si ahora ese es el estándar, lo que seguiría sería el próximo paso. Si ya tenemos el mantenimiento preventivo realizado, lo procedente sería mejorar u optimizar cuáles son las etapas intermedias de este mantenimiento preventivo, de modo que podamos entonces elevar la cifra de disponibilidad y confiabilidad que tenemos en nuestras empresas o que tenemos en nuestras industrias. Y esto se hace a través de una transformación digital que de nuevo también es un estándar el día de hoy. Desde que sale el Internet al mercado, desde que ya se hace tan vital el Internet como tener agua o como tener electricidad, ya eso marca un piso para que podamos tener Internet incluso en el campo y que a través del Internet podamos tener una gestión inteligente del mantenimiento de los activos en la agroindustria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y con esto me refiero a la etapa número 3 de la gráfica que tenemos en pantalla. Quiere decir que además del proceso de mecanización y automatización y además del proceso de estar llevando las variables quizás en un papel y lápiz, en una hojita, en unos informes, quizás en un software muy limitado, en un servidor en la oficina, o de repente en un Excel, que es lo que usualmente observamos con unas gráficas en Excel y todo esto, ya no es suficiente eso, sino que el paso siguiente a eso sería manejarnos ya con un software especializado de mantenimiento que esté en la nube, que esté gestionado desde el punto de vista de la infraestructura de sistemas, ya no dependa de nosotros, sino que dependa de un proveedor en específico. Pero no tanto por un tema de comodidad, que bien es cierto que es cómodo, sino también porque esto así conforma un ecosistema que nos va a permitir integrarnos con otras gestiones de la empresa, con contabilidad, con almacén, con los proveedores, con
la gente que nos compra los insumos ya procesados, incluso con la materia prima. Y ese ecosistema es hacia lo que estamos apuntando para que todos estemos sincronizados. De hecho, quiero mostrarles acá un ejemplo típico de qué es lo que ocurre cuando tratamos de llevar la gestión de mantenimiento en una hoja de Excel, cosa que es bastante loable, porque nosotros mencionamos mucho que a veces el Excel no es suficiente para, para implementar una gestión efectiva de mantenimiento, pero hay hojitas de Excel que realmente son bastante poderosas, son bastante potentes, que han tomado años elaborarlas. Aún así, fíjense que eso es aprovechable para dar el paso siguiente. Cuando nosotros estamos manipulando la hoja de Excel que tenemos bien configurada, incluso con macros, incluso con gráficas, estamos siempre tratando de jugar con las variables de entrada que, como he mencionado al principio, suelen ser bastante dinámicas, bastante cambiantes, y eso nos puede alterar la plantilla del Excel completamente. Además de esto, en el proceso de manipular toda la información con una lista de datos, de columnas, por ejemplo, acá estamos observando cómo es la gestión de mantenimiento para maquinaria de cosecha en una granja. Entonces, claro, típicamente tenemos un tractor y tenemos que preocuparnos de la presión de las llantas, de la medición del aceite del motor, del aceite hidráulico que moviliza los componentes del tractor, incluso todo lo que tenga que ver con las luces del tractor, incluso con la corneta. Todo eso tiene que de alguna forma establecerse como un plan de mantenimiento, y recordemos que no todas esas actividades o no todas esas tareas de mantenimiento se realizan el mismo día, porque no son necesarias en el mismo día. Algunas se realizan cada 3 meses, otras depende de una inspección diaria o interdiaria, otras incluso tienen que realizarse una vez al año. Podríamos con mucha pericia y con mucha organización realmente establecer eso en una hojita de Excel, saber a cuál técnico o cuál grupo de técnicos les corresponde cada tarea. Incluso si tenemos a los técnicos de mantenimiento tercerizados, también podríamos incluirnos en la hojita, pero a poco, el mismo trabajo dentro de la hojita de Excel, el mismo esquema de trabajo nos constriñe y no es lo suficientemente flexible para contemplar otras variables. Fíjense lo elaborado que puede ser eh, un solo archivo de Excel para un solo activo que podría ser, por ejemplo, un tractor o una máquina de cosecha o una banda transportadora. Pero si tenemos N cantidad de activos y si quisiéramos la información en tiempo real, ya nos vamos a dar cuenta de que no es posible. Si quisiéramos comunicarnos inmediatamente con el técnico y entregarle esas órdenes de trabajo para que él ejecute la tarea, vamos a tener que recurrir a otras herramientas, a otro software, llamarlo por teléfono, enviarle toda la información por correo, incluso por WhatsApp, y poco a poco nos vamos a ver envueltos en pequeñas aplicaciones y pequeños software que no realmente obedecen en su conjunto a una especialización del mantenimiento, ¿sí? Eso es lo que ocurre con la realidad actual de la utilización de un Excel. Y por esto quería explicarles en este momento que el nuevo estándar de la industria es la tecnología SaaS. Y quizás esta tecnología nos parezca un poco raro el nombre, van a ver que existe SaaS, que significa Software as a Service, pero también existe el PaaS o el PaaS o el IaaS. Realmente yo no quiero el día de hoy confundirlos con terminologías, solamente quiero comentarles que esto de tener un software como servicio, o coloquialmente a veces como se conoce, un software como alquiler, nos permite delegar muchas de las actividades de sistemas, e infraestructura y redes que nos absorben en el día a día, que nos impulsan o nos compelen a gastar mucho más de lo que deberíamos gastar, cuando realmente una tecnología SaaS, un software as a service o un software como servicio, nos permitiría realmente ocuparnos de lo que nos importa en este momento. Fíjense que no tenemos que imaginar un software demasiado complicado para entender esta clase de tecnologías. Cuando utilizamos Microsoft Office, fíjense que ahora, en los años recientes, cuando utilizamos Windows, lo que hacemos es descargarlo de la nube, y a veces ni siquiera se descarga, lo podemos utilizar directamente usando el Internet. Cuando utilizamos Google Docs, cuando utilizamos Dropbox, todo eso corresponde dentro de la categoría de software as a service o de software como servicio.
cuya punto principal, su peculiaridad, lo pondera, lo que lo caracteriza, es que es como una herramienta llave en mano, lista para utilizarse. No tenemos que preocuparnos de programarlo, no tenemos que preocuparnos de instalarlo, y de tener un departamento de soporte o un área de soporte que se ocupe de ver si el servidor está funcionando o no, de saber si la instalación fue correcta o no, del licenciamiento, de un sinfín de capacitaciones también. Todo eso ya pasa al pasado, de alguna forma pasa a, a algo pretérito cuando simplemente tenemos una plataforma llave en mano lista para utilizar con los indicadores que le hemos indicado al proveedor, con los activos ya precargados de nuestra planta, de nuestro proceso productivo, listo para trabajar. Y de hecho, se observa entonces la evolución, tal cual como tenemos en esta diapositiva, que va desde el papel y lápiz, que es lo que a veces todavía se hace desde el punto de vista muy operativo, desde la parte de la ejecución del mantenimiento. Tenemos un técnico que tiene una hojita, un informe, un cuaderno, y va llevando manualmente cuál fue la actividad realizada, cuál fue el activo al cual se le hizo mantención, cuál es su estatus, cuáles repuestos fueron utilizados, cuántos quedan en almacén. Desde ese punto podemos pasar a una hojita de Excel, por supuesto, ¿por qué no? Esta digitalización nos permite pensar de manera muy intuitiva en los procedimientos. Cuando estemos utilizando la plantilla de Excel, una hojita, vamos a pensar en el proceso que necesito automatizar para que se vea reflejado en esa plantilla, pero al mismo tiempo, pensando en esos procesos, nos vamos a dar cuenta de que nos hacen falta una flexibilidad mucho más grande, de que nos hace falta adaptabilidad, y de que realmente no va a ser necesario incluso, o sería conveniente que no fuese necesario tener un software instalado, preocuparnos por el servidor, preocuparnos por el espacio en el disco duro, preocuparnos por backups, sino que podemos dar el salto directamente al Internet, tomando en cuenta que el Internet ya es la base, tal cual como tener agua corriente o tener electricidad. Entonces, si tenemos Internet, demos el paso ya directamente hacia un software personalizado en donde podemos trabajar todo esto, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí es cuando viene todo el tema de los CMMS, también los van a conocer como GMAO, que es básicamente su traducción al español, es sistema de mantenimiento computarizado o sistema de gestión de mantenimiento computarizado, ¿sí? También a veces tenemos los EAM, que son los Enterprise Asset Management, o ya es una forma un poquito más global, más integral, más holística de ver la gestión de mantenimiento, incluyendo software y hardware, que es el caso de Fractal también, que tenemos software y también sensores, hardware de medición para la transmisión vía remota e instantánea de la data. Y todo esto, como les había comentado, va de la mano con una disminución de costos. Ya no hay que pensar más en licenciamientos, no hay que pensar más en infraestructura de sistemas, no hay que pensar más en backups, no hay que pensar en actualización del software ni en recursos de IT. Es por lo mismo una forma cómoda de trabajar que permite escalabilidad. Podemos tomar de estos software que están en la nube solo lo que necesitamos. Entonces empiezas por lo que necesitas y poco a poco vas agregando módulos en función de los roles y las necesidades. Puedes empezar, por ejemplo, por una plataforma global que te permita llevar y controlar tus activos, órdenes de trabajo, órdenes de planes de mantenimiento, y luego cuando sientas que sea el momento preciso, le agregas hardware, le agregas sensores para determinar voltaje, presión, temperatura, amperaje, frecuencia, on-off, todo lo que siempre nos han pedido. Y además de eso, cuando tus procesos, y siempre es muy importante la parte de ingeniería, cuando los procesos estén bien definidos, ahí sí puedes pensar en trazar curvas de confiabilidad, disponibilidad, lo cual implica de suyo la ejecución de mantenimiento predictivo, que también forma parte de este ecosistema de mantenimiento, ¿sí? Al mismo tiempo, la integración es mucho más fácil. Habíamos dicho que a veces tenemos varios software incomunicados entre sí, pero que todos en su conjunto conforman un ecosistema de mantenimiento. A veces uno de estos software es un ERP, que puede ser perfectamente SAP, SAP PM o SAP MM. Pero la buena noticia es que cuando trabajamos todos en la nube, podemos integrarnos a SAP o podemos integrarnos a Microsoft Dynamics o a GD Edwards o cualquier otro RP, de manera a poder obtener las ventajas
de uno y del otro sistema, ¿sí? Estas integraciones ocurren en la nube o en el servidor que está por fuera de nosotros, que tiene el proveedor y que nos permite ese trabajo. Y por supuesto, algo que siempre defendemos y que siempre nos ha caracterizado, por lo menos como Fractal, es la movilidad, la capacidad de aprovechar nuestros teléfonos inteligentes y nuestras tablets para poder reportar el mantenimiento in situ, frente al activo. Podemos escanearlos con un código QR o con cualquier otro código para saber exactamente cuál es el nombre y el código de ese activo, cuál es su estatus, cuál es su reporte en ese momento, y durante o después la gestión del mantenimiento podemos subir el informe a través del teléfono de manera que no hay ningún tipo de necesidad de usar lápiz y papel, de ningún tipo de documentación física, y así disminuimos también todo el tema de quizás del cansancio, del agotamiento, después de un trabajo de mantenimiento, tener que estar llenando documentos o la labor administrativa. Todo eso se corta si sacamos el teléfono y automáticamente hacemos un reporte, tomamos una foto de lo que hacemos del trabajo realizado y lo subimos a la plataforma. Esas son las ventajas justamente de un software SaaS enfocado o especializado en mantenimiento. Pero de esto quisiera realmente que nos explicara mucho más a detalle Juan, que está aquí con nosotros, y él va a explayar esto mucho más, de una manera un poco más didáctica, ya hablándoles acerca de las ventajas de un CMS, sabiendo si realmente lo necesitamos, y por supuesto con una demostración con Fractal directamente, ¿sí? Entonces, todo tuyo, Juan. Vale, gracias, Alba. Voy a compartir mi pantalla. Me indican cuando la estén viendo, por favor, y si me escuchan bien. Sí, la vemos. Ahora ya. Muy bien. Bueno, en sintonía con lo que nos comentaba Salvador, pues básicamente a todo lo que apunta, hoy día, digamos que el mantenimiento inteligente, o esta industria de mantenimiento, digamos que un poco más digitalizada, y pasar de lo que normalmente llevamos de una manera muy tradicional en las compañías, básicamente pues con Fractal y lo que quiero presentarles es como una plataforma de mantenimiento inteligente que nos va a poder permitir integrar todos estos aspectos que Salvador nos comentaba con respecto al tema de movilidad, IoT, integración, inteligencia artificial, y poder, con base a toda esta información, poder tener un valor agregado muy importante para las compañías. Pero realmente siempre, digamos que aquí nos podemos colocar un poco reflexivos, y es el tema de que cuando pensamos en incluir una tecnología como estas en las compañías, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿lo necesito? ¿Será que sí lo necesito? ¿Por qué lo necesito? Sabiendo que, como Salva nos comentaba, pues muchas veces vemos de que, bueno, yo tengo un Excel súper bien formado y tengo toda mi gestión y tengo todo. ¿Por qué necesito un CMMS? ¿Cierto? ¿Por qué necesito una herramienta tecnológica para cubrir lo que de pronto hoy ya hago con un Excel? ¿Cierto? Entonces, quise traer a colación aquí algunas preguntas de manera muy generales, en las cuales, si una de estas preguntas, dos preguntas como máximo, no las podemos responder de manera ágil, a tiempo, con información de manera muy certera y confiable con respecto a nuestra gestión, es donde podemos también identificar de que allí ya tenemos una zona de peligro y necesitamos efectivamente tener una herramienta que nos ayude a responder estas preguntas de una manera efectiva. Y son preguntas muy básicas, o sea, preguntas muy generales de nuestro proceso, que cuando estamos en el área de mantenimiento son 100% necesarias para poder dar una buena gestión y poder tener una buena, digamos que poder tomar unas excelentes decisiones estratégicas de nuestros procesos. Entonces, es importante que desde allí podamos empezar a identificar cómo y por qué necesitamos un CMMS. Algún punto muy importante y es el tema de que también hay que tener en cuenta de que todos los activos que nosotros usamos día a día se deterioran. Y al deteriorarse, pues obviamente van reduciendo esa capacidad de generar valor en la compañía. Entonces hay que hacer unos procesos y una mantenibilidad del activo que nos permitan incrementar esa confiabilidad y esa disponibilidad del activo en el tiempo. Y básicamente digamos que desde nuestra expertise y desde el valor agregado que queremos generar nosotros con la plataforma de las empresas, es que podamos mejorar un retorno de inversión en las empresas, que podamos mejorar esa productividad de los equipos, a disminuir el tiempo
sobre todo lo que invertimos en programación de órdenes de trabajo, esa planificación de trabajos en el día a día, poder ahorrar tiempos y dinero también, planificando requerimientos, porque todo esto es una mano de obra que está involucrada y a la final estos son parte de los beneficios como una productividad incrementada dentro de la operación. Y acá queremos que, también quería como que interactuáramos un poco, haciéndolo desde un punto de vista también más dinámico, y es que los invito a que escaneen este código QR con sus celulares y vamos a responder entre todos una pregunta y es, venga, cuéntenos cuál es el mayor desafío que hoy tienen en la gestión de activos y mantenimiento, en sus procesos, en las compañías. Este código QR lo voy a compartir en las siguientes láminas de la parte inferior, por si de pronto no alcanzan a, a escanearlo, pero lo ideal es que podamos como compartir y ahorita vamos a ir viendo cómo se nos van comportando estas respuestas. Básicamente también dentro del valor agregado, digamos que nuestra misión de Fractal es generar una transformación digital al proceso de gestión de activos y mantenimiento. O sea, pasar de lo que hoy en muchas de las empresas está, digamos que administrado de una manera muy descentralizada, o sea, porque manejamos información en Excel, papel, ERP, en diferentes herramientas. Queremos llevarlo todo a una herramienta 100% digital y móvil, una herramienta que nos va a permitir no solamente tener toda la movilidad de nuestra gestión de activos y mantenimiento, sino que también le podemos agregar o podemos crecer nuestra plataforma integrando todo lo que es el tema de IoT, o sea, todo el monitoreo de variables críticas en tiempo real, y poder con toda esta información hacer predicción y hasta prescripción de las fallas, aplicando inteligencia artificial a toda la data que ya tenemos recolectada. Y ahí es donde hablamos de que Fractal es una solución 100% completa, una solución totalmente auditable, es una herramienta que la hemos desarrollado bajo estándares normativos de la ISO 55000, ISO 14224, que también nos ayuda a entregar una información con alta confiabilidad y que nos permite tener toda la trazabilidad completa de la operación, desde la hoja de vida, históricos, monitoreo de variables, indicadores, para poder tomar unas decisiones estratégicas con base a esa información que estamos teniendo 100% en tiempo real. Un mantenimiento dado 100% en movilidad, o sea que netamente desde la aplicación disponible en Android, en iOS, podemos llevar el control y la gestión de toda toda nuestra actividad de mantenimiento. O sea, vamos a poder monitorear en qué estado se encuentran las órdenes, ejecutarlas, ver indicadores, o sea, el 100% de la funcionalidad directamente en la herramienta. Otro punto también muy importante que también comentaba Salvador en la presentación anterior era el tema de que cómo podemos accesar a esos dispositivos o a estos activos de una manera más dinámica, ¿cierto? Y es que pues nos podemos encontrar que en veces en planta nos encontramos 3, 4, 5, 10 equipos y pueden que todos sean iguales. Puede que todos estén pintados del mismo color, pero cada uno es un activo totalmente independiente. Entonces, por eso también generamos la facilidad de poder escanear o identificar los activos por medio de un código QR, una etiqueta NFC, y que sea tan fácil que llegar con nuestro dispositivo móvil, escanear ese código QR, esa etiqueta, y accesar a la información según el nivel de usuario que yo tenga. Poder tener todo el resumen, una inteligencia de negocio, unos indicadores que nos permitan de manera muy clave tener información desde la parte económica, técnica, desde la parte de tickets de mantenimiento, que nos permita tener o tomar unas decisiones muy estratégicas con respecto a nuestra operación. Cuando hablamos ahora de poder integrar el tema de IoT, no solamente hoy tenemos una tecnología de Fractal Sense que nos permite monitorear cualquier variable análoga o digital crítica de los activos, como un voltaje, una corriente, una temperatura, vibración, sino que la herramienta también, o sea, tenemos la solución para automatizar y poder ser más productivos dentro de esa toma de variables, o esa gestión de mantenimiento basado en condición. Pero a su vez también tenemos la oportunidad de registrar variables de manera manual o integrarnos a procesos automatizados que ya tenga su cliente. Entonces, eso es bien interesante porque no solamente nos estamos atando a que solamente son con los dispositivos de Fractal, sino que según como el cliente tenga la información, podemos adaptarla e integrarla a nuestro sistema. Vamos a dar un check más o menos cómo van las respuestas. Vamos a ver qué interacción hemos tenido por acá. Sí, nos carga correctamente, digamos que la aplicación. Bueno, muy bien. Entonces por aquí dicen, bueno, dentro de los desafíos que se mencionan son que tienen sensores de temperatura, estaciones meteorológicas, las paradas, el orden,
disponibilidad de equipos, el tema de movilidad. Bien. Entonces, mire que todo esto va en parte enfocándonos en el tema de cómo una herramienta tecnológica puede empezar a ayudar a que estos desafíos o a que estos problemas que hoy de pronto estamos teniendo dentro de nuestra compañía, cómo los estamos obteniendo directamente o cómo los podemos ir dando una claridad, una solución a través de una plataforma tecnológica. Un por qué más hoy debemos de implementar un CMMS en cada una de nuestras compañías donde tenemos esta gestión de activos y mantenimiento. Igual aquí continúa el código QR en la parte inferior, podemos seguir interactuando con la pregunta y más adelante vamos a ver el resultado final para poder tener. Toda esa data que también estamos obteniendo completamente de la parte de IoT, de la trazabilidad de los activos, correctivos, preventivos, mantenimientos basados en condición. Toda esa data también nos está permitiendo de que dentro de la misma aplicación vamos a poder tener la posibilidad de aplicar inteligencia artificial a esa data y poder hacer predicción de fallas y casi que hasta un mantenimiento prescriptivo, que ya va muy de la mano a lo que hoy se conoce como la industria 5.0, en donde ya vamos a poder entonces anticiparnos y no solamente de que es que este equipo probablemente va a fallar, sino que va a fallar en un periodo específico de tiempo y probablemente con una recomendación de qué debo hacer y qué debo de planificar para ejecutar ese posible fallo. Y todo eso, y todo lo anterior es lo que yo ya, digamos que en una gráfica se resume como lo que hoy es con el manejo complejo, la complejidad del manejo de los activos como tal. Y cuando hablamos de esa complejidad del manejo de los activos es que hoy podemos pasar de un sistema manejado totalmente tradicional, como en Excel, papel, o en algunas situaciones hasta en la misma memoria de una sola persona, a llevarlo a sistemas 100% automatizados y analíticos, en donde nos permita generar como una big data de toda esa información y poder hasta predecir todas las fallas que tenemos. Entonces, casi como decía también Salvador, es una herramienta tecnológica que nos permite escalar en el tiempo y que nos permite ir creciendo a medida como cada una de las industrias lo requiere. El tema de integración es un punto bastante importante porque pues aquí estamos tocando un tema de que podemos integrarnos a través de APIs de integración con cualquier sistema del mercado. Un punto no menos importante es el tema de la seguridad de la información. Muchos nos preguntamos, venga, esto está en la nube, estoy exponiendo toda mi data, ¿qué pasa con ella? Principalmente les damos la tranquilidad. Hoy Fractal somos certificados ISO 27000 y eso nos ayuda a cumplir más de 150 protocolos en seguridad de la información, donde estamos resguardando el tema de seguridad, el tema de confidencialidad, disponibilidad de la herramienta, continuidad del negocio, con unos planes totalmente validados para la plataforma. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos una comunidad llamada Héroes del Mantenimiento, donde tenemos una academia, donde tenemos un Fractal University, un Mantenipedia, en donde tenemos todas las herramientas disponibles para ustedes para ayudarlos con respecto al manejo y la gestión de activos y mantenimiento eficiente dentro de las compañías. Hoy Fractal está valorado en el mercado como una de las herramientas mejores a nivel mundial y por eso en el posicionamiento de Gartner hoy ocupamos un punto bien interesante en el cuadrante, dentro de los primeros, en el top 10 de los mejores software a nivel mundial. Y bueno, por aquí vamos viendo también cómo se va comportando las respuestas finales. Entonces, de una u otra manera, digamos que todos esos problemas, esos desafíos que hoy que estamos teniendo entre las operaciones, podemos hoy con Fractal mitigar todos esos desafíos y poder llegar a un punto, digamos que una gestión mucho más inteligente como hoy la tenemos. Y ahora sí, o sea, yo les confieso, yo no soy muy amigo de las presentaciones, las tengo que hacer para complementar ciertos puntos, pero me gusta más la realidad. Y en unos 5 minuticos por máximo, quiero presentarles en vivo de todo lo que hemos hablado, cómo opera con Fractal. Y luego vamos a darle paso para hacer un pequeño conversatorio también con Luis Penado de Green Power, donde vamos a conversar un poquito de cómo estas tecnologías han aportado un gran valor dentro de la compañía. Entonces, muchas gracias hasta acá. Déjame un momento. Me indican si por acá ya están viendo mi pantalla de Fractal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos directamente dentro de la herramienta. Esto es una herramienta, una cuenta demo, pero una cuenta 100% productiva,
en donde pues efectivamente el primer pantallazo que nosotros vemos de Fractal es un dashboard inicial, donde tenemos un resumen principal de los indicadores de la gestión de activos y mantenimiento, y que es totalmente filtrable por un rango de tiempo específico o por una parte de la taxonomía que yo tenga dentro de mi operación, o sea, por un equipo, por una ubicación, por un rango de equipos, en fin. Ahora bien, dentro de la parte funcional de la aplicación, tenemos todo lo que es el tema del catálogo de activos, que aquí es donde ya vamos a poder ver como todo este análisis o toda esta discriminación taxonómica de cómo están divididos mis activos dentro de la compañía. Y aquí es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una empresa agroindustrial puede tener una serie de ubicaciones como una planta, el edificio administrativo, y podemos tener diferentes ubicaciones taxonómicas o diferentes equipos, donde lo ideal es que podamos llegar a tener una hoja de vida completa con toda la información, donde estamos teniendo la posibilidad, de hecho, desde la misma hoja de vida, llegar a visualizar cuál es la confiabilidad de mi activo. Y esto, pues, básicamente es el estado de salud de mi activo, que es hoy cómo está mi activo según el comportamiento o la realización de las órdenes de trabajo, tareas de mantenimiento en el tiempo. Poder tener todo el histórico, saber en dónde ha estado mi activo, qué cantidad de tareas hemos ejecutado, qué recursos hemos invertido, cuánta plata hemos llevado allí, tener documentación adjunta, poder tener toda una posibilidad dentro de la misma herramienta de tener una gestión de almacén o inventario. Pero como también nos encontramos muchas veces de que el inventario está manejado por un ERP, pues ahí es donde podemos ofertar este tema de integración dentro de Fractal. Y para los que no tienen el tema de almacenes, hoy en Excel o papel, pues podemos tener la solución directamente en la herramienta, pero si lo tienen con un externo, podemos tranquilamente integrarlo. Algo muy importante es que acá, por ejemplo, en el módulo de tareas es donde vamos a establecer todos los planes de mantenimiento específicos que tenemos para cada uno de los diferentes activos dentro de la compañía, pero dentro del manejo de las órdenes de trabajo es donde vamos a ver como toda esa gestión que se tiene que hacer en el día a día, toda la planificación. Entonces, por eso acá vemos todas las tareas que tenemos pendientes, qué órdenes de trabajo se están ejecutando en tiempo real, qué está para revisar y qué orden de trabajo ya ha sido 100% culminada. Cuando ya tenemos una información con todo el proceso terminado, vamos a tener un informe de calidad a este nivel, donde pues obviamente acá va a encontrar ese logo de la compañía, de la compañía cliente a la que le pertenece, y un reporte donde vamos a poder tener toda la información de lo que se hizo, de lo que se gastó, de las fotografías que se tomaron como evidencias, firmas digitales de la recepción y ejecución de la tarea. Y esto ya es un módulo 100% auditable, o sea, información que ya no se puede ni eliminar ni modificar, solamente tener un módulo de lectura. Por acá también vamos a tener la posibilidad de tener todo el tema de medidores, y es donde vamos a poder entonces tener, por decir algo, un medidor en donde específicamente podemos consultar información histórica del medidor. Por decir algo, miramos de aquí, no sé, un rango de tiempo específico de una variable y poder ver cómo ha sido el comportamiento de esa variable en X periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poder tener toda la trazabilidad completa de esa variable en promedios mensuales, cuál fue su valor actual, máximos, mínimos, promedios. Y lo más interesante es que esta data se puede tomar o de manera manual o integrando automáticamente los dispositivos de Fractal Sense o integrándonos a sus sistemas automatizados dentro de cada uno de los procesos. Por acá tenemos todo el análisis completo de lo que es inteligencia de negocio, donde vamos a poder tener todo un análisis de indicadores desde la parte técnica, poder conocer indicadores de clase mundial en mantenimiento como disponibilidad, confiabilidad, tiempo medio entre fallas, reparación, en fin. Y toda esta data es lo que nos va a permitir poder tomar unas decisiones bastante estratégicas dentro de nuestra compañía. Algo muy importante también, y es un punto muy diferencial, podemos tener gráficas personalizadas con la misma data dentro de la aplicación de Fractal, algo que se conoce como Fractal BI, y es poder hacer totalmente dashboard personalizados con la misma data como tal. Y un punto interesante también tener en cuenta es hay un módulo completo para reportar todos los tickets de mantenimiento. Entonces aquí también podemos ofrecer usuarios de solicitudes ilimitados para que todos los requerimientos que hoy nos hacen por correo, por radio, por encuentro en un pasillo dentro de la compañía, podamos tener la operación y el reporte directamente en la herramienta y tener toda esa trazabilidad completa dentro de la operación. Ok, bueno, por acá voy a dejar de compartir mi pantalla. Quiero dar el paso para
para terminar este webinar con la participación de Luis. Luis Penado, como decía Salvador, trabaja para la compañía Green Power. Y bueno, Luis, muchas gracias por compartir aquí con nosotros este espacio de tiempo. Muy buenas tardes, estimado Juan, ¿verdad? Gracias a todo el equipo de Fractal. Bien, ¿verdad? Quería pues más que todo compartir un poco lo que ha sido la experiencia y la transición que nosotros como empresa hemos tenido del paso de poder modelar a un sistema de gestión, ¿verdad? Todo el proceso que inicialmente llevábamos de manera manual a un proceso digitalizado, ¿verdad? Sobre todo automatizado. Bien, como lo dijo, ¿verdad?, nuestro compañero Juan, estoy liderando lo que es la parte de la Oficina de Planificación y Gestión de Activos de Corporación de Cooperación de Green Power, ¿verdad?, de Corporación Montelimar, y prácticamente el compartir va a ser, ¿verdad?, dar alguna reseña de cómo fue prácticamente nuestros primeros pasos, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Antes, como empresa, sin pensar aún en un futuro de modelar nuestro sistema de gestión a un proceso automatizado, ¿verdad? Si bien es cierto, teníamos una visión para modelar nuestro sistema de gestión de manera integral, ¿verdad? De mantenimiento, tomando en consideración, ¿verdad?, nuestros procesos operativos y de mantenimiento como una mejora continua en el tiempo. Pero que inicialmente nosotros formulamos como una estrategia en la mejora de mantenimiento, ¿verdad? Y uno de la estrategia o planes de desarrollo fue modelar inicialmente una matriz de equipos, ¿verdad? Con una estructura o una taxonomía para poder nosotros identificar hasta dónde nosotros íbamos a poder tener trazabilidad o control de los equipos principales o sus componentes como familia dentro de la empresa. Iniciamos también como este proceso de mejora lo que fue la parte de poder modelar un formato de orden de trabajo manual, ¿verdad? Para poder en la medida ir llevando una cultura de cambio en lo que es la parte técnica, en la parte ejecutora, que es el técnico, ¿verdad? Porque normalmente en empresas que ya tienen pues tiempo o años de trabajo de operación, ¿verdad? Hacer un cambio en la cultura, de poder reportar tiempo, de poder reportar qué repuestos se utilizó, de poder reportar la esencia del trabajo del mantenimiento, ¿verdad? No solamente la parte superficial. Entonces, como parte de nosotros, internamente comenzamos pues a modelar esa mejora como una gestión interna, ¿verdad? Aparte de eso, también vimos oportunidades de mejora en lo que es la parte del crecimiento del mantenimiento predictivo, ¿verdad? En lo que es establecer diferentes tipos de rutas de mediciones de vibraciones, sobre todo, que nos pudieran dar resultados, ¿verdad? Y poder anteponernos a hechos, ¿verdad? O a fallas prematuras en nuestro equipo. Entonces, parte de este proceso, ¿verdad?, de modelar matrices de lo que fue la parte de familias de equipo, modelar o implementar órdenes de trabajo manuscritas, de poder modelar ya planes de mantenimiento preventivos y predictivos, ¿verdad? Llevándolo todo esto en un proceso manual, vimos el gran potencial de la información que se estaba recaudando internamente, y en la medida que nosotros íbamos creciendo con nuestros planes de tareas, vimos la necesidad de que ya el recurso humano, ya como un digitador físico, la información ya no nos llegaba en tiempo y forma, porque lo complejo de llevar procesos manuales está directamente relacionado a de que la orden de trabajo, una vez con la información llena de una ruta de vibraciones, no te llega en el mismo día, quizás te la pueden reportar un día después, 2 días después, o dependiendo de la disponibilidad del técnico, o puede resultar que la misma orden de trabajo física se perdió y resulta de que hay que volver a realizar otro documento físico para poder respaldar lo que es la parte de la información que se está recopilando en campo.
De la mano de este proceso, lo que fueron la creación de la base de datos, como le explicaba nuestro compañero, ¿verdad? Esto nos llevó a nosotros a poder llevar en un Excel todas las diferentes variables, de tener a una persona, una o dos personas digitalizando esa información de manera manual, utilizando formatos condicionales, que de acuerdo a valores fuera de rango de los equipos, nosotros podamos tener un condicionante de identificar cuáles estaban en modo alarma o en modo crítico como tal. Pero en la medida que nosotros vimos la necesidad de poder crecer, ¿verdad? Y automatizar nuestro sistema por la mejora que nosotros estábamos viendo en nuestra operación, entonces vimos, ¿verdad? Como un proyecto, ¿verdad? Y lo llamo como un proyecto piloto porque así nació, ¿verdad? Inicialmente en la parte de cogeneración Green Power, de poder migrar a un sistema integral, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que toda esa gestión de las rutas de inspección, de las variables que se recuperaban en campo, poder migrar a un sistema automatizado. Que yo ya no necesitaba venir cada semana a estar elaborando, ¿verdad? Con equipo de trabajo de manera manual cuáles son todas las rutas que necesito esta semana vigente, la de la próxima, ¿verdad? Sino que ya el sistema automáticamente yo filtrara qué es lo que tengo para el día de hoy y que automáticamente las órdenes se emitieran. Entonces, parte de este proceso fue como una Fractal internamente en la parte del corporativo y el trabajo que nosotros inicialmente teníamos ya desarrollado nos aportó, ¿verdad?, para lo que fue la parte del proceso de implementación, porque con la plataforma pudimos nosotros realmente ordenar nuestras taxonomías de ubicaciones y los equipos principales, ¿verdad?, e identificar hasta dónde en la estructura nosotros íbamos a llevar el control de la parte de los activos. Uno de los valores agregados que internamente nos dio un plus a nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Y sobre todo en lo que es la parte de los indicadores, fue el monitoreo, ¿verdad? O la trazabilidad de los medidores, de los medidores que resultan de las diferentes rutas de inspección. Por ejemplo, llámese en las rutas de predictivo, donde tenemos las variables de vibraciones, de aceleración, ¿verdad? O de temperatura misma, ¿verdad? Porque hay equipos que internamente recolectan, tienen la capacidad de recolectar 3 variables a la misma vez. Y el resultado de esto es también de que la integración de los programas de mantenimiento predictivo, llámese aquellos protocolos de limpieza, los protocolos de engrase, protocolos de lubricación, de igual manera pues logramos integrarlos de una manera automatizada. Pero, como les comentaba, ¿cuál fue el valor que nos dio, ¿verdad?, internamente a nuestro proceso de gestión de mantenimiento? Si bien es cierto, ya prácticamente la información la teníamos en tiempo, ¿verdad?, en tiempo real, porque una vez que los técnicos hacen las verificaciones o las rutas en campo con los equipos móviles, automáticamente esa información nosotros ya la tenemos disponible en la plataforma. Pero parte de la experiencia es que el valor fue en el análisis de tendencia de todas las variables que nosotros tenemos integrados en nuestras rutas de inspección. Y de aquí resulta, ¿verdad?, un proceso muy interesante porque en la medida que nosotros comenzamos a recopilar data, ¿verdad?, como tal, identificamos de que el comportamiento de equipos, más cuando tengamos equipos redundantes, ¿verdad?, que están conectados a un mismo sistema, normalmente descansa uno y el otro lo tenemos de reserva, pudimos observar de que independientemente, aunque estuviese conectado al mismo sistema, había alguna variable o diferenciación en la operación, ¿verdad?, de que pudimos identificar con el monitoreo de las vibraciones, aunque estuvieran conectados en el mismo sistema. Entonces, ¿qué nos permitió el proceso a través de esta implementación? Es de que a través del conjunto de datos recopilados que nosotros logramos obtener por cada una de las variables que se medían en cada uno de los equipos, como les comentaba, temperatura, vibraciones, amperaje, voltaje, aceleraciones, inclusive se integraron otras técnicas como el control de la descarga de corrientes parásitas, etcétera. Nos permitió a nosotros poder modelar o trazar, ¿verdad?, en base al comportamiento histórico de estas variables, utilizar lo que es la parte de las alarmas, ¿verdad? Entonces, con el módulo de automatizador, entonces nosotros logramos hacer
el estudio o parametrización de las alarmas que ya prácticamente surgían ya no de un criterio técnico, ¿verdad?, de perfil del equipo, sino que ya era propio de el histórico del comportamiento del mismo equipo. Entonces, eso nos permitió a nosotros poder setear lo que fueron nuestros límites de alarma, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, una vez que el técnico ya iba a campo a poder hacer lo que es la parte de sus rutas de inspección, al momento que él ingresaba un dato, ¿verdad? Y de acuerdo al comportamiento histórico de este equipo y la alarma trazada, ¿verdad?, de esta variable, permitía automáticamente, ¿verdad?, si el valor sobrepasaba de base a la variación de esa alarma, entonces automáticamente se generaba una orden de trabajo, ¿verdad?, del cual nosotros ya teníamos parametrizado a quiénes eran a las personas involucradas que se le debía de notificar de manera automática y a la misma vez a la parte interna del departamento de planificación. Entonces, una vez que nosotros teníamos una alarma, entonces el sistema permitía elaborar una orden de trabajo para que el técnico pudiera hacer un contrachequeo o una inspección o un análisis más profundo para poder evidenciar si realmente esa variación que hubo en ese momento que él tomó, ¿verdad?, fue realmente asociado a un comportamiento propio del equipo anormal o pudo haber sido también asociado a un tema de error de digitación, ¿verdad? Pero lo importante es que a través de la orden de trabajo queda documentada la inspección realizada para poder nosotros dar cierre a esa variación que se detectó en la medida en las rutas de inspección. Entonces, ese aporte fue muy importante porque no, de alguna manera llevamos hoy en día poder identificar fallas prematuras en el comportamiento de los equipos, ¿verdad? En base al comportamiento del histórico que el mismo equipo, ¿verdad?, va recolectando en el tiempo como tal, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto fue bastante interesante con lo que fue la parte de la implementación? Si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros como empresa manejamos actualmente nuestros sistemas contables para el proceso de manejo de repuestos, ¿verdad?, para el proceso de manejo de servicios también. Entonces, con Fractal, con el proceso de implementación, comenzamos a poder tener el control de los recursos, ¿verdad?, para poder saber qué persona trabajaba en los diferentes trabajos, pero nos estaba quedando por de fuera lo que es el manejo de los recursos como tal. Entonces, como parte interna de nuestro proceso, pues llevamos pues una integración digital, llevamos trazado prácticamente el control de todos los recursos de manera completa, ¿verdad? Lo que es la parte de recursos humanos, lo que es el tema de repuesto y lo que es el tema de servicios. Entonces, eso nos ha permitido hoy en día poder modelar con la facilidad que ofrece la plataforma de poder utilizar las APIs de integración, ¿verdad? Poder modelar un sistema de reportería acoplado, ¿verdad?, a nuestro requerimiento, ¿verdad?, a nuestra exigencia. Y esto nos ha permitido poder llevar esa trazabilidad de costos, ¿verdad?, de que también es una proyección muy importante para el tema de la presupuestación y sobre todo para identificar algunas desviaciones en el tiempo cuando nosotros hacemos un análisis quizás mensual del comportamiento del costo de transacciones, ya sea de mantenimientos preventivos o correctivos. Entonces, sumado a esto, pues es bastante interesante de hoy en día, ¿verdad?, de que si bien el proyecto nació como un proyecto piloto, ¿verdad?, prácticamente logramos nosotros integrar a las demás giros de negocio internamente, ¿verdad? Y hoy en día, pues prácticamente logramos ya migrar lo que es el sistema de gestión de mantenimiento, no solamente en la parte de cogeneración, sino que también en lo que fue la parte del ingenio, en lo que fue la parte del taller automotriz y otros giros de negocio también internamente. Entonces, podría decirle pues de que nuestra experiencia pues a través del manejo de la plataforma pues ha sido pues muy exitosa, ¿verdad? Y nos ha aportado pues un valor en la administración, ¿verdad?, de los activos, los indicadores de falla, de confiabilidad, ¿verdad? Y sobre todo el control del costeo de los. Gracias, Luis, por tremenda reseña de cómo fue el proceso de implementación y digamos que todo el valor agregado que Fractal, digamos que le ha incluido a la operación de mantenimiento de Green Power. Una Luis, cátedra.
Sí, una cátedra. No sé, Salva, si tenga alguna pregunta para Luis. Bueno, me gustó mucho. Bueno, primero, Luis, muchísimas gracias por esa pequeña clase magistral que nos has dado desde el punto de vista práctico o de la praxis de cómo llevar a tu empresa de un momento A un momento B, optimizando todos los procedimientos de mantenimiento. Justamente estoy leyendo una pregunta que nos hace Jair y nos dice, ¿cómo podría manejar una gestión de KPIs a nivel de equipos hijos? Y justamente ahorita, Luis, que estabas comentando de las ventajas de la taxonomía, no sé si has podido justamente llevar a cabo algo así, si has podido ver algunos indicadores de gestión eh, con más minuciosidad o con más, de una manera un poquito más optimizada a través de esta taxonomía que te da la plataforma Fractal. Sí. Bueno, de hecho, yo creo que por nuestro giro, ¿verdad?, de negocios actualmente, la trazabilidad nosotros la llevamos a través de los equipos principales, ¿verdad? Lo que es la parte de la confiabilidad, los tiempos medios entre fallas, ¿verdad? El tiempo medio de igual manera para reparación, ¿verdad? Que en cual internamente lo llevamos trazado a través de los equipos principales. De Y ahí acuerdo. ahí también le puedo de pronto complementar a esa pregunta, y es que efectivamente digamos que, bueno, como dice Luis, bajo la operación de Green Power ellos lo llevan a su nivel padre, pero este nivel de indicadores y ese nivel de taxonomía o de tareas se puede llevar al nivel taxonómico más mínimo que tengas dentro de la operación. Por ejemplo, si yo tengo el compresor y el compresor tiene unas partes y yo a cada una de esas partes le genero un plan de tareas, un plan de mantenimiento específico, yo puedo consultar los indicadores específicos y el nivel de tareas que se han ejecutado a ese nivel de detalle de la taxonomía. O sea que, respondiendo de manera general, ese nivel taxonómico a nivel hijo se puede llevar al nivel de indicadores también. Perfecto. Otra consulta que nos hacen por acá, en cuanto a la lectura de los códigos QR, si se cuenta con el acceso en un dispositivo móvil, ¿se puede realizar el relevamiento offline guardando localmente para posteriormente ser cargadas automáticamente cuando se logre una conexión estable a Internet? Yo creo que la pregunta se resume, ¿podemos trabajar con la movilidad de la plataforma cuando no haya Internet? Hay un modo offline dentro de Fractal. Así es. O sea, Fractal te permite trabajar de manera offline, sobre todo para los puntos o operaciones donde no contamos con una conectividad a Internet y que pues básicamente basado en este sector de agroindustria, pues vamos a tener activos que van a estar lejanos de pronto de una conectividad a Internet en tiempo real, y podemos ejecutar tareas de manera offline y luego de que se tenga conexión a Internet se puede subir toda la información de manera automática. Buenísimo. Esta pregunta quizás es para ti y para Luis también, porque nos preguntan, ¿se puede hacer seguimiento en Excel y el Fractal a la vez? Llevar un mantenimiento quizás híbrido. Entonces, de que se puede, se puede. Yo en particular no lo recomendaría, pero digamos, desde el punto de vista de la práctica, quizás como Luis había comentado que implementó toda una gestión de cultura interna para quizás minimizar la resistencia al cambio. ¿Cómo se llevó ese paso del Excel a la plataforma? ¿O hubo un momento en donde se trabajó de forma híbrida para finalmente quedarse con la plataforma? ¿Cómo fue más o menos eso? Sí, bueno, de hecho en la experiencia llevada a cabo para el proceso de implementación, sí se tuvo que llevar un paso a paso porque no pudimos haber dado una implementación general a nivel macro de todo, ¿verdad? Lo que es la parte de la planta, ¿verdad? O de la industria. Entonces, el proceso comenzó a implementarse a nivel de departamentos claves, ¿verdad? Por lo menos lo que inicialmente lo que era la parte de mantenimiento mecánico, que realmente es el que lleva un poco más de auge en lo que es en temas de predictivos y preventivos, ¿verdad? Pero resulta de que en ese momento sí llevábamos de una manera híbrida, ¿verdad? El sistema de reportería de manera manual con Excel, ¿verdad? Para poder en un determinado momento hacer desvincularnos completamente, ¿verdad? Y así pues fuimos llevando un paso a paso hasta donde hoy en día ya nos pudimos delegar completamente todo el sistema de reportería manual. Perfecto, buenísimo, Luis. Bueno, creo que de hecho nos estamos pasando un poquito del tiempo.
Si no hay otra pregunta más, esto ya nos conduciría al final de la presentación. Aprovecho acá para felicitarte, Luis. Se nota que has hecho un gran trabajo de mantenimiento en Green Power. Tu experiencia que fue acá mostrada durante breves minutos es como algo muy concentrado de algo un poco más grande que quizás ha tomado meses, que ha requerido esfuerzo y todo este proceso cultural, no solamente de la parte de ingeniería, sino la parte cultural de movilizar a, a tus amigos, a tu equipo a trabajar en este sentido, ¿no? Entonces, nada, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan, también por tu excelente explicación de la plataforma. Y recuerden siempre que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestra página web y sean, por supuesto, cordialmente invitados a los próximos seminarios que vamos a estar trabajando y conversando acerca de otros rubros industriales, acerca de otras verticales, ¿sí? Entonces, gracias, Sheila, que nos están felicitando. Gracias, Francisco. Y que tengan feliz tarde y feliz noche también. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho.